Buenas noches. Hace ya un tiempo largo que no teníamos un programa que sea solamente en formato audio. Mi nombre es Lucas Farquete y hoy vamos a estar hablando de el término en latín loca infesta, que si bien puede sonar a insulto, la verdad es que se trata de la infestación demoníaca, diabólica, al fenómeno del poltergeist. El término viene del latín antiguo. En fin, antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría pedirte que te suscribas en el canal y que me sigas en mis redes sociales. Dejando eso en claro, en el programa de hoy, como dije, vamos a estar hablando de este asunto de la posesión demoníaca que, aún relacionándose en su enorme mayoría con el cristianismo y sus bases antagónicas, está presente en muchas culturas del mundo. Entonces, para ir al grano, vamos a estar examinando el concepto, la definición y todo lo que tiene que ver con la infestación demoníaca. ¿Qué podemos decir sobre esto en este programa? Es que la persona que haya llegado acá buscando pruebas o una evaluación de los síntomas, de las señales o de la confirmación para buscar un autodiagnóstico y referirse a sí mismo como poseída o poseído, probablemente necesite examinar un montón de alternativas primero. Como por ejemplo si está sufriendo delirios, alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas, alguna experiencia de psicosis. La verdad es que hay muchas personas que se convencen de que están padeciendo una especie de ataque demoníaco cuando estas experiencias tienen causas internas. De todos modos, me parece que hay que hacer un paréntesis acá, porque hay muchas personas que tienden a pensar en este tipo de sucesos o de experiencias como algo atractivo, como algo exótico con lo cual llamar la atención, y no podría ser algo más alejado de la realidad. Me recuerda, por ejemplo, a personas, incluso algunos ex colegas, que fanáticos con la temática zombie han llegado a comentar que sería positivo, que sería genial poder vivir un apocalipsis zombie y matar a estos muertos vivos que caminan por las calles, lo cual, insisto, no podría estar más alejado de la realidad del mundo como lo conocemos, con todos los defectos que pueda tener, se estaría yendo al demonio. Valga la redundancia con el tema que estamos tratando hoy. Entonces, no entiendo a esas personas cuando dicen, estaría bueno matar a un zombie, sí, ametrallarlo, ¿con qué? No tenés ametralladoras o un arsenal en tu casa. Entonces, de la misma manera, no busquen llamar la atención queriendo fingir que padecen una posesión demoníaca solamente por ver atractivo o exótico el concepto. Dicho todo esto, bueno, continuamos. El concepto de infestación diabólica tiene sus raíces, como no, en la demonología. Una pseudociencia, se podría decir, que es algo bastante interesante, donde era vista como algo muy parecido a cualquier otra plaga, como por ejemplo la plaga de ratas que causó la peste bubónica en la Europa medieval, que dejó tantas muertes. En la actualidad, a la posesión diabólica, a la infestación demoníaca, se la considera como una de las fases anteriores a la posesión, una de las instancias previas. Estas fases no siguen siempre una progresión lineal, pero a grandes rasgos se pueden describir de la siguiente manera. Primero, la obsesión, la entidad, el espíritu demoníaco, generalmente en estos casos no tiene acceso al cuerpo físico. Entonces, el ataque a la psiquis humana es donde generalmente suele hacerse presente. Principalmente, bueno, a través de unos pensamientos intrusivos en donde la persona trata de tener influencia, o sea, este demonio trata de tener influencia, trata de hacer caer al sujeto poseído en la tentación. También tiene la sensación de agobio, de agotamiento, el espacio mental seguro, ese refugio que tenemos en nuestra psiquis, ese espacio que nos genera la meditación,
se vuelve cada vez más pequeño. Generalmente tiene comportamientos erráticos, comportamientos muy raros, pesadillas intensas y muy vívidas y un sueño muy pero que muy hondo. También sigue la infestación, que es sentir la presencia de entes en un lugar, como por ejemplo la casa en donde habita el sujeto supuestamente poseído, o un objeto que parece tener alguna propiedad fuera de lo común, como lo puede ser una muñeca. Se han dado casos de muchos juguetes diabólicos en estos fenómenos paranormales, un espejo, un mueble. Todos estos fenómenos paranormales se asocian con este tipo de objetos. Y de cierta manera, estos entes se ganaron el derecho de manifestarse en este lugar. Yo principalmente le encuentro su explicación en la física cuántica, pero eso en todo caso es un tema para otro día. Otra de las fases, aunque parezca obvia, es la posesión. Es una aflicción del carácter psicoespiritual muy extraña. Para ponerlo en palabras muy simplistas, es la influencia de una inteligencia ajena al huésped que desaloja la voluntad del sujeto y toma como propio el cuerpo de la persona. Dicho sea de paso, también se hace dueño de sus facultades mentales, se hace dueño de su personalidad. Entonces la infestación demoníaca, a grandes rasgos, se produce con mayor frecuencia al mudarse a una casa, a un departamento, en donde generalmente suelen quedar posesiones del inquilino que la había ocupado antes, del propietario, el dueño. Generalmente deja cosas antes y eso tiene una especie de influencia. Las energías existen. Hemos visto como en muchos casos hemos entrado en una casa, en un edificio en donde han pasado fenómenos espantosos y sin embargo el ambiente está cargado de una energía rara. Pueden parecer teorías hippies, pero la verdad es que las psicofonías, por ejemplo, son cosas que se pueden llegar a estudiar. En términos generales, las cosas empiezan muy de abajo, con pequeñas manifestaciones en un par de semanas, en unos días, justo después de que una persona se suele mudar. Estos ataques, estos episodios progresan y se van haciendo cada vez más intensos a medida que transcurre el tiempo, dependiendo por supuesto de la integridad psicológica o emocional de la persona que esté próxima a sentirse poseído. Otro escenario posible de la infestación demoníaca puede darse en una casa que no tenga antecedentes de estos fenómenos paranormales al recibir, por ejemplo, un objeto cargado o que se asocie con prácticas oscuras. Uno de los casos que se me vienen a la mente puede ser la muñeca Annabelle. Está bien, hay cine que se encargó de hablar de esta muñeca, pero el caso de Annabelle o el matrimonio Warren realmente existieron. Esto quiere decir que el ente tiene o percibe el derecho a tornar en manifestación este objeto, que puede ser algo mundano, porque no tiene ninguna necesidad de que se trate de una pintura, como en uno de los libros que también voy a publicar, o un espejo, etcétera, un paisaje. Sacar este objeto de la propiedad no siempre resuelve las cosas, porque lo primero que uno tiende a pensar es que con deshacerse del objeto, de destruirlo, de incinerarlo, el problema está resuelto. Y no suele suceder de esa manera, porque para desheredarse de este tipo de objetos existe la necesidad de seguir un procedimiento. La tercera fase, digamos, la tercera razón, la raíz en realidad de la infestación demoníaca es que uno sea practicante del ocultismo y de la magia negra. Pero como sentí la necesidad de aclarar al principio de este programa, también me impera la necesidad de volver a aclarar algunas cosas. Un practicante genuino de este tipo de corrientes alternativas. ¿Por qué? Porque en términos menos ortodoxos pienso que hay demasiado postureo.
personas que no tienen la más mínima, base cultural, entendimiento o lectura de estos temas, simplemente se sienten atraídos por la estética que se suele asociar con estos movimientos y tienen el delirio de sentirse brujas, chamanes, y sin embargo desconocen cualquier tipo de literatura, inclusive, movidos por la influencia que tuvo el cine o las modas. Estoy hablando de gente genuina, porque a estas personas vos les preguntás quién fue, por ejemplo, Edgar Allan Poe, y lo único que te saben nombrar es El Cuervo, y tampoco es que lo hayan leído. En fin, dejando en claro eso, a veces un miembro de una familia es un practicante activo de estas artes ocultistas, o practica de una manera imprudente la adivinación, la Wicca, otra cosa que lamentablemente fue desvirtuada con el tiempo por estas personas que quieren sentirse progres, que quieren figurar, que quieren sentirse raros o simplemente llamar la atención, pero desconocen todo el misticismo, la lectura, la cultura y la historia que hay detrás de la Wicca o de la Ouija, por ejemplo. Y bueno, y permiten el acceso y después el reconocimiento a través del miedo. El concepto que tiene la infestación demoníaca no es algo nuevo, es algo que viene hace mucho tiempo, es muy antiguo, incluso viene de los jesuitas, porque, por ejemplo, Petrus Tiraeus o Taireus, como se pronuncia, fue un teólogo jesuita, justamente, que fue de los primeros en darle una especie de contexto a esto, en un libro que viene del año 1598, que justamente se llamaba Loca Infesta, que suena insulto, pero yo no sé hablar latín con fluidez, así que el verdadero nombre lo voy a dejar seguramente escrito en pantalla. Los lugares embrujados, o sea, sobre los lugares embrujados a causa de los espíritus atormentadores de demonios y personas fallecidas. Básicamente esa es la traducción literal del título en latín. En este libro él habla de, bueno, territorios, como ya hablamos, casas, campos, poblaciones que están saturados de este tipo de presencias diabólicas, de estos fantasmas. Y entonces Taireus lo que hace es dividir el fenómeno en dos partes. La primera parte tiene que ver con la presencia demoníaca o infesta per se, y la otra debido a la actividad humana, infesta propter homines. Hasta la fecha, la posesión teológica estándar afirma que la actividad diabólica era simplemente una consecuencia de un humano, llamémosle, pecaminoso. Entonces, siguiendo esta lógica, la posesión era una especie de castigo divino. Taireus, por su parte, lo que hizo fue sostener que algunos demonios pueden aferrarse a unos lugares determinados, pero por voluntad propia, por voluntad de este demonio. Algo más cercano a las leyendas tradicionales de espacios que son propiedad de espíritus de la naturaleza. Para eso ya tendríamos que estar hablando de apariciones demoníacas, eso ya es otra cosa. En lo que respecta a la causa, a la razón humana de la infestación demoníaca, el teólogo Taireus lo que habla es de un pacto implícito. O sea, la idea, la imaginación de involucrar la magia a la aceptación, es incluso la invitación a estas entidades. Personas que plantean hacer un trato con estas entidades sin tener muy bien razonadas las consecuencias que eso conlleva. Esto tenía como meta persuadir a las personas que practicaban este tipo de ritos aparentemente inocuas, convirtiéndolas en un portón, en un portal de entrada para los demonios. A ver, en el libro de Jane Gerson, que de nuevo no puedo nombrarlo en latín porque no lo hablo con fluidez, pero básicamente su traducción sería sobre los conceptos erróneos de las artes mágicas, el autor hace una presentación de
varios relatos de la actividad del fenómeno poltergeist que se relacionan con prácticas que a priori son inocentes, como la adivinación y hechizos para crear buenas cosechas, lluvias, cosas de la naturaleza. Entonces la presencia diabólica que describe Jane Gerson es un poco decepcionante. En muchos casos los demonios se limitan a hacer ruido e impedir el descanso de los habitantes de la casa. Pero, bueno, para eso tendríamos que estar hablando de golpes, objetos que se caen, puertas que se abren, ruidos inexplicables, etc. Quizás un poco de las psicofonías. La historia de las infestaciones demoníacas parecen continuar el mismo patrón que los sucesos que reportan las famosas casas embrujadas. Incluso en la literatura tenemos un montón de historias relacionadas a casas embrujadas. Yo recomiendo varios relatos de Richard Matheson. Otro teólogo que era francés, que fue Noel Taliped, sostuvo que los diablos tienen tendencia a aparecer en locaciones en donde en tiempos pasados se produjeron actos horribles, violaciones, disturbios, asesinatos, algo así como el Hotel Overlook en el libro de Stephen King, El Resplandor, bueno, algo parecido. Entonces él sugiere que ciertos lugares pueden absorber y retener algunas energías, algunos matices emocionales, sobre todo como el miedo, entonces los terminan transformando en un hábitat para estas entidades. Por eso tendríamos que dilucidar entre la energía residual o entidades que tienen su propia inteligencia. Esto no va en demasiada contradicción de la teoría de la cinta de piedra, la cual tiene como postulado que algunos hechos de mucha violencia pueden quedar como grabados, entre comillas, en un sitio determinado, después activarse y reproducirse como si fuera una cinta de video o una cinta de audio, como si vos reprodujeras una y otra vez este mismo relato que te estoy contando, ante la presencia de una persona que tenga alguna especial sensibilidad. Por eso tendríamos que ver si los fantasmas son impresiones o grabaciones en la realidad, y de ahí es donde yo te hablaba de la física cuántica. Hay tantos y tantos escritos que nos hablan de esto, como por ejemplo Johann Weyer, que de nuevo no voy a pronunciarlo en latín, pero su traducción literal sería sobre las ilusiones de los demonios. Él hace una advertencia de que estas posesiones se pueden manifestar de una manera sutil, como mezclándose con el entorno. Estos demonios se arrastran, y esto lo tengo que citar textualmente del texto de Johann Weyer, se arrastran por todas las vías de los sentidos, se prestan a las formas, se adaptan a los colores, se adhieren a los sonidos, se incorporan a los olores e infunden sabores. Para Johann Weyer, los demonios se esconden en todas las cosas que percibimos por todas las vías de los sentidos. El olor, la vista, los oídos, el gusto se pueden esconder en nuestros sentidos. Inclusive se incorporan a esto. Y ya no sabemos qué es real o qué es influencia y voluntad de los demonios que nos están intentando poseer. El sujeto que vive en una casa infestada probablemente acaba tomando estas anomalías con completa naturalidad, como si fuera cosa de todos los días, como percibir sonidos muy raros, ver figuras oscuras, como el caso de la gente sombra, de lo que tendríamos que hablar más adelante, o los olores desagradables, el famoso olor de los demonios. ¿Cuántas veces se lo ha relacionado con el azufre, por ejemplo? La demonología dio un par de tropos acerca de cómo estos demonios consiguen ocupar y perpetuarse en un espacio, como en una casa. Una vez que uno les abre la puerta, o la abrían ellos mismos,
gracias a los sucesos violentos ocurridos en el lugar, como las casas embrujadas que tienen esas energías, o el Hotel Overlook, que está bien, el Hotel Overlook será un personaje más, un lugar más de ficción, pero se entiende el concepto. Han sucedido cosas en lugares reales y te tomo eso como para que lo relaciones. Pero bueno, cuando uno les abría la puerta o ellos solos se quedan impresos ahí, se produce un efecto de contagio, se propagan como una enfermedad. O bien los fenómenos raros como perturbaciones de carácter hostil, primero eran experimentados por una persona de los que habitaban en la casa, un miembro de la familia, y después los demás se contagiaban, como cuando se esparce la gripe. O bien se producían de una manera que parecía, daba la sensación que era aleatoria. Esto, en resumidas cuentas, cubría los escenarios posibles. Ahora, los demonólogos, los que realmente se dedicaban a estudiar la demonología clásica, como muchos expertos, entre comillas, modernos de lo paranormal, tenían una tendencia a ver demonios en toda actividad inusual, como si fueran la explicación por defecto de cualquier cosa. Eso ya directamente es oscurantista, es medieval. Es como si ahora apareciera una nueva enfermedad, como lo fue en la época de la pandemia, y te dijeran, no, lo causan los demonios. Bueno, algo como eso no se puede tomar muy en serio algunos expertos, insisto, muchas comillas, modernos. Incluso cuando se podía deducir un orden o una secuencia de carácter racional a algunas razones para explicar este fenómeno, se seguía hablando de una ilusión diabólica, una distorsión de la realidad que se producía por, bueno, la presencia de un espíritu impuro, spiritu inmundus. Dicho en otros términos, esta rama de la demonología clásica creía que no sucedía en absoluto ningún suceso sobrenatural, sino que, bueno, eran demonios que tenían la capacidad de generar alucinaciones, y esta distorsión pronto se propagaba a otros miembros del lugar que estuviera en posesión. Ahora, esta narrativa ya cambió con el tiempo. En la actualidad de lo que se habla es de personas que son más sensibles, más capaces de vislumbrar aspectos ocultos de la realidad. O sea, muy rara vez vamos a ver víctimas pasivas de una ilusión que se fuera induciendo por agentes diabólicos. O sea, hay gente más sensitiva, como por ejemplo, no es casualidad que los niños que todavía conservan su inocencia sean más proclives a percibir cosas que nosotros no. ¿Cuántas veces hemos visto nenes que dicen señalar o ver a fantasmas o miembros de una familia a quienes nunca conocieron y los reconocían en fotos? Bueno, algo como eso, por ejemplo. Es más, algunos aspectos de aquella narrativa se invirtieron, se podría decir. En uno de los exorcismos que había registrado el teólogo jesuita Taireus, el diablo, el demonio en cuestión, hizo la declaración de no saber nada sobre posesión. En cambio, sostuvo haber sentido que caminaba por una calle a altas horas de la noche y todas las casas estaban oscuras. De repente dijo haber visto una casa iluminada, la casa de, la persona poseída, y que sencillamente se dirigió ahí. Hoy en día un experto, entre muchas comillas, en los fenómenos sobrenaturales, te diría que la persona en la casa era esa luz y que los diablos, estos espectros, se atrajeron como polillas a un farol solitario. Esta luz no necesariamente tenía alguna relación con poderes o capacidades extraordinarias, sino que con la vulnerabilidad producto de algún trauma sí estaban relacionados. En tiempos del jesuita Taireus se pensaba que los demonios no atacaban a nadie que tuviera la puerta abierta. O sea, dicho en palabras más simples, que no ofreciera, así fuera de una manera inconsciente, un llamamiento, una invitación. Ninguna luz funcionaba como una seña para que estas cosas se acercaran a uno. La designación loca e infesta se empezó a usar para dar una referencia a un lugar,
locación, no insulto, que tenía esta plaga infesta de espectros. Pero de todos modos, si vamos a una traducción más literal, en el latín más clásico, el verbo infesta significa acoso o acosar, atacar, pero en un sentido amenazante. Era un término más militar que solían usar los antiguos romanos, que tenía una relación etimológica con infenso, que significa golpear, defendo, proteger, usando, en este contexto porque se pensaba que el ataque de un demonio como análogo al asedio de un ejército que poco a poco va ocupando el cuerpo de un sujeto, de un huésped, hasta tomar el control. Se podía hacer relación a asediar, atacar una ciudadela, hasta poco a poco dominarla. Por eso la relación en términos militares. De las principales señas de esta infestación demoníaca se manifestaba a través de los animales. San Teodoro, por ejemplo, relataba la historia de un tribuno llamado Perentinus, quien había asegurado tener un encuentro con un perro del infierno. El animal supuestamente bostezó y se acercó a él, y esto lo dejó en un estado de salud bastante desfavorable. Ahora, por fortuna para él, San Teodoro no entendió el bostezo del canino como un reflejo, sino como un ataque. La verdad es que Perentinus era incapaz de controlar su propio cuerpo. Ahí estamos hablando quizás un poco de esquizofrenia, porque se contorsionaba en posturas asombrosas y, citado por el mismo San Teodoro, citado textualmente, permanecía medio muerto durante mucho tiempo con la cara torcida hacia atrás. Una indagación de San Teodoro, Perentinus, Perentinus lo que hizo fue confesar haber hecho algo con lo que cualquiera de nosotros podría relacionarse. Al ver al perro bostezar, bostezó él mismo. Dicen que los bostezos son contagiosos, bueno, es verdad. Entonces, habría dicho San Teodoro, esto permitió la irrupción de lo demoníaco al organismo de Perentinus, quien al momento perdió el control de su motricidad. Sigo pensando en la esquizofrenia. Suena un poco ridículo, pero en la doctrina de los exorcismos no se tenía que repetir ningún gesto o palabra dicha por ningún demonio, y como el demonio no podía pronunciar ninguna oración del ritual, el exorcista siempre estaba protegido de que no se desviara del texto. Si una persona que se dedicara a los exorcismos de una manera tradicionalista hubiera visitado la casa McNeil, habría que investigar un poco todo esto, pero ya voy a hacer un video para que lo entiendan mejor, habría llegado a la conclusión de que la posesión de Regan era el último eslabón de una cadena muy larga de propagación. Tendría que hablar de Regan McNeil contra Lovecraft, eso sería interesante. En fin, el exorcismo hecho por Karras y Merrin no habría podido practicarse porque el lugar ya no era seguro, estaba infestado por la presencia de Pazuzu. Entonces, recordemos esto, el exorcista, aquella historia de Regan McNeil, ¿recuerdan al demonio Pazuzu? Bueno, insisto, el exorcismo que había hecho el padre Karras y el padre Merrin no se habría podido practicar porque el lugar ya estaba infestado por Pazuzu. ¿Y el resto de la familia? Bueno, era probable que ya habría cedido a cierto grado de influencia. ¿Recuerdan uno de los primeros síntomas que hablamos? La obsesión, que era la opresión. Bueno, para este exorcista, la casa de los McNeil no habría sido un domus, un hogar, un domo, una cúpula. No habría sido eso, sino una especie de espacio que tuviera una intrusión forzada, una intrusión violenta, una loca infesta, como estamos hablando. Dentro de esta casa contaminada, la entidad demoníaca se podría mover a sus anchas con total libertad, abandonando incluso el cuerpo de Regan y volviendo cuando se le diera la gana.
Este es un ejemplo perfecto porque la casa McNeil parece una loca infesta. La habitación de la niña Regan tiene una temperatura mucho más baja que el resto de la casa. Los muebles que se movían solos, que levitaban, había objetos volando por el lugar. Pero los exorcistas proceden con el ritual, algo que nuestro experto tradicionalista no habría tomado como recomendación, no lo habría recomendado. Según su esquema, los demonios son como alimañas que infestan una casa y ocupan cada rincón, como cuando uno tiene que llamar a un exterminador, algo parecido. Se creía que estos espectros violentos primero se manifestaban con ruidos raros que se atribuían a ratas. ¿Recuerdan la rata en las paredes de Lovecraft? Bueno, algo parecido, como los que se escuchaban en el ático de los McNeil, justamente en el libro, incluso en la película del exorcista, y que después se movían a espacios más comunes en donde la gente se reúne para comer, ¿viste? El living de la casa, después a espacios de descanso, las habitaciones. Ahora, los miembros de una familia en una casa infestada rara vez tienen la potestad de señalar algo en concreto, no se dan cuenta. Un lugar muy específico del cual provienen las perturbaciones no lo pueden señalar. Más bien es como una propagación de fenómenos que empieza siendo externa. Estamos hablando de que vieron sombras, que escucharon voces, escucharon ruidos, y después, bueno, los terminan experimentando en el propio organismo, como movimientos involuntarios y de carácter errático. Entonces, es bastante común que la persona cuando duerme mueva las manos de una manera espasmódica, como si estuviera peleando contra algo que nadie pudiera ver. Hay demonólogos que comentaron sobre esta faceta nocturna de la aflicción demoníaca. El francés Noël Taillepied, perdón por mi pronunciación, había comentado en su libro Tratado sobre la aparición de espíritus todo esto, y estamos hablando del año 1588. Él, y lo cito textualmente para los que lo han leído, decía: no en vano hay que temer cuando por la noche percibimos algo desconocido, porque los espíritus a menudo atacan a las personas mientras duermen, con un énfasis todavía más grande en los órganos afectados. Johann Weyer, ¿te acordás que estaremos hablando de él? Habíamos hablado de él hace un minuto. Había señalado que los demonios pueden interferir e interrumpir la visión de las mujeres melancólicas, y se basaba en la teoría óptica predominante de la Edad Media, que era la extramisión e intromisión, que tenía por postulado que el ojo humano emitía rayos que rebotaban en los objetos y los hacían visibles. Algo como la teoría de refracción de la luz. Decía que los demonios podían interrumpir y manipular los rayos oculares, haciéndose visibles para una sola persona, y que además podían afectar el sentido del tacto, haciendo que una persona sienta estar siendo golpeada, arañada, mordida, abusada, sin que esto realmente estuviera ocurriendo. Estaría bueno hablar sobre los rasguños en la piel que aparecen durante la noche, sería para un programa más adelante y sería interesante de tratar. En esencia, lo que se creía era que los demonios podían como hackear nuestros sentidos, como si nuestros sentidos fueran alguna especie de programa de carácter informático, bueno, que se podía hackear. Es interesante que en la parapsicología no se haya estudiado a profundidad este modelo de manipulación sensorial para explicar los toques espirituales, o sea, la sensación de que un espectro, un fantasma, te toca físicamente. Ahora, las alucinaciones eran solo un tipo de alteración de los sentidos dentro de justamente la loca infesta. Tenemos otro teólogo, esta vez un suizo, que era Ludwig Lavater, que sostuvo, y cito textualmente otra vez: por su experiencia en las cosas naturales, el diablo puede engañar al ojo humano y a otros sentidos. Y Martín del Río afirmó que los diablos inducen al miedo, a la ira, a la vergüenza y a la tristeza. Lo que quiere decir que en una infestación demoníaca no solo había que dudar de lo que veías y oías, sino también de tus propios sentimientos, un infierno.
La instancia previa de estos sucesos era igual a lo que pasa en la actualidad con los fenómenos poltergeist. Los habitantes de una casa o un habitante solitario escuchan el ruido de piedras que la tiran desde afuera o contra el techo, contra las ventanas. Otro punto interesante de la infestación demoníaca es el aroma a putrefacción. Podemos suponer que esto no era raro en la Edad Media, ya que tenían unas condiciones de higiene bastante deplorables, pero en muchos casos se menciona que la carne fresca se ponía negra a los minutos. Y sin embargo, los que vivían en esa casa afirmaban que tenían un olor insoportable en las fosas nasales, a descomposición. La situación no podía ser peor. En una loca infesta, la gente oía, veía, sentía y olía cosas, todas tan repugnantes, que no la podían asimilar. La degradación de los sentidos en las infestaciones diabólicas, la pérdida de control sobre las sensaciones corporales, realmente podían quebrar la voluntad de cualquier persona. Al igual que hoy se habla de las casas embrujadas, como ya recomendé, algunos relatos de Richard Matheson, voy a hacer algunos videos más adelante, y toda esta batería de fenómenos que se le asocian. Antiguamente lo que se creía era que los demonios podían instalarse en los espacios domésticos y alterar la percepción normal de las cosas. Dentro y en los alrededores de la casa parecían producirse pequeñas desgracias inesperadas sin que se comprendiera cómo y por qué pasaban. Muchos demonólogos anotan que, sobre todo en los lugares campestres, las personas se terminaban acostumbrando tanto a la presencia de estas entidades que llegaban a establecer relaciones de convivencia. Sí, suena rarísimo. Esta es otra mirada distorsionada de una constelación verdadera de creencias paganas sobre los espíritus domésticos como los brownies, y no estoy hablando precisamente de aquel postre que es tan rico. La verdad es que nadie pensaba que fueran demonios salvo por los demonólogos, que naturalmente los veían por todos lados. Los fantasmas domésticos del paganismo eran una especie de medalla al valor, una especie de orgullo para los miembros de una familia, porque estaban asociados con ellas y mantenían una relación durante generaciones. Es cierto que eran bastante proclives a hacer travesuras como ruidos molestos en la noche, pero nada que no se pudiera calmar con un poco de leche y un poco de pan. Todo esto bastante alejado de la posesión de la magia negra y de la brujería. Los demonólogos condenaban estas tradiciones, pero jamás la entendieron. Asociaban el nombre de los fantasmas, de los espíritus locales, con demonios, que no son precisamente lo mismo. Aunque los fenómenos que se producían estaban lejos de ser diabólicos, la parapsicología moderna, de lo cual recomiendo leer, invita a que las personas hagan limpiezas y rituales de destierro ante cualquier ruido inusual, y confunde de la misma manera la actividad focalizada con la presencia nociva de una especie de principio intangible del mal, que, por lo que parece, puede deleitarse con engaños infantiles. Y ahora es donde tenemos que nombrar a la estrella de todos estos libros. Hay muchos y considero que incluso más interesantes, pero el más marketinero puede ser el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Bueno, el Malleus Maleficarum cae en la misma confusión al apuntar y señalar que, y cito textualmente extraído del propio Malleus Maleficarum, que los demonios vienen en muchas variedades diferentes y que, y cito también, hay tantos espíritus impuros como actividades entre los hombres. A ver, en vez de incitar a la locura del asesinato, estos provocadores, afirma este libro, se divierten haciendo travesuras y no pueden hacerle daño a nadie, o al menos no de una manera grave. En el siglo XIII, Jacobo de Vitry, tendríamos que hablar de él también, hay muchas cosas de las que tendríamos que hablar,
anota una historia bastante singular, que después, bueno, va a ser citada por muchos demonólogos como ejemplo de infestación demoníaca. Un hombre va en peregrinación a Compostela mientras su esposa se queda en casa. Un demonio impide a la mujer engañarlo al expulsar a sus pretendientes, golpeando las paredes y las ventanas. Bueno, en lugar de generar o de estimular un comportamiento pecaminoso, la historia invierte las enseñanzas teológicas sobre los espíritus malvados. Este ente protege al hombre que se fue a Compostela y frustra el pecado de la infidelidad, del adulterio de la mujer. En cierto modo la protege de sus propias inclinaciones y deseos. Y sin embargo, el autor sigue sosteniendo que se trata de un demonio. Pero esto, si lo leemos bien, no es la conducta propia que estuvimos viendo a lo largo de este extenso programa. Entonces, es evidente que la historia original no incluye demonios de ninguna clase, sino algún tipo de entidad doméstica que intentaba proteger la integridad de los habitantes de esa casa. La brujería era la preocupación principal de los demonólogos a finales de la Edad Media. ¿Cuántas personas han muerto por eso? Y después la segunda preocupación era la casa como sede de sucesos que no se podían explicar, o sea, como espacio de infestación diabólica. Pero para eso era necesario establecer límites entre causas naturales y causas sobrenaturales, y para la época parecía que la línea no estaba bien ubicada. Entonces, las personas en zonas campestres, en lugares rurales, cuyas tradiciones precristianas seguían vigentes, podían aceptar la existencia de demonios que molestaban en una casa de sus habitantes, pero eso equivalía a aceptar que los ángeles que habían caído expulsados por Dios desperdiciaban su energía, sus poderes, simplemente rompiendo cacerolas, haciendo ruidos con cacharros y molestando. Parece gracioso, pero así parecía. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, la demonología no tuvo otra alternativa que terminar adoptando la existencia de seres elementales y otro tipo de espíritus. Por ejemplo, los duendes. Los duendes, bueno, son seres elementales. Y así es como comenzó el fenómeno del poltergeist. No necesariamente tienen que ser demonios. Una faceta que es un poco menos pretenciosa de la infestación, tendríamos que ver el genius loci, el espíritu de un lugar, pero eso es para más adelante. Entonces, el alquimista Georgius Agricola hizo el comentario que estos espíritus menores, y cito textualmente, parecen hacer muchas cosas cuando en realidad no hacen nada. Entonces empezó a hablarse sobre demonios de características gentiles, entre paréntesis habría que decir paganos, que realizaban actividades en hogares, especialmente en la caída de la noche. Johann Weyer, a quien hemos tratado hace ya un rato en este mismo programa y quien recomiendo que sigan estudiando, insinúa que estas entidades parecen estar desempeñando tareas de servidumbre, como subir y bajar las escaleras, llevando cosas, abrir puertas, encender el fuego, sacar el agua, preparar la comida, cuando la verdad es que no hacían nada en absoluto. La actividad que se asociaba a los fantasmas actuales termina siguiendo el mismo patrón. Generalmente son vistos en el mismo lugar, a la misma hora, hacen una y otra vez lo mismo, y no parecen tener conciencia de su entorno, como si estuvieran atrapados en una especie de bucle. Por eso es que hace un rato les mencionaba que quizás, desde la física cuántica, los fantasmas podrían ser impresiones en la realidad de otras dimensiones que quedaron atrapadas en el tiempo. Entonces, así terminó apareciendo la idea de que algunos espíritus domésticos podían provocar menos o directamente ningún daño a las personas de la casa. Pero la demonología, quizás en su afán de asustar, siguió teniendo cuidado. Nunca hizo la afirmación de que fueran espíritus o entidades bondadosas, sino que ocupaban los hogares o se asociaban con una familia y a menudo pedían una recompensa, pan, leche, vino. Generalmente eso se asocia con los duendes. Pero bueno, para mantener una casa ordenada, pedían eso y castigaban a quienes no lo hacían. La posesión de una élite de clérigos era antagónica con los poltergeist.
Irónicamente, los clérigos causaron más daños de lo que acusaban a los espíritus. Bueno, negó que fueran impuros, inocuos, y se pronunció a favor de condenar cualquier manifestación, que hoy llamaríamos paranormal, de seres asociados a los cultos precristianos. Jane Bodin, por ejemplo, propuso eliminar las excusas y la impiedad de aquellos que invocaban demonios bajo la apariencia de espíritus benévolos. Jane Bodin tenía miedo de que la gente pensara que algunos demonios eran tibios en su odio hacia la humanidad, si no se condenaba las tradiciones que daban la impresión de dar una bienvenida a los espíritus domésticos. Pasado en limpio, su discurso se aceptó respecto a los poltergeist más virulentos, porque estos espíritus juguetones generalmente provocan miedo, al menos de acuerdo con la teoría ortodoxa. Y no obstante, en cuanto a los espíritus hogareños, criaturas ambivalentes en cuanto a la ética humana, el arraigo fue considerablemente menor. El libro de Catherine Crowe, que tengo que hacer un video, un programa sobre eso, que es genial. El libro de Catherine Crowe, que se llamaba El lado nocturno de la naturaleza, que fue escrito en el año 1848, un año antes de la muerte de Edgar Allan Poe. Bueno, hizo popular el término poltergeist. El término poltergeist ya existía, pero se hizo muy popular a partir del año 1848, con El lado nocturno de la naturaleza de Catherine Crowe, que fue un término a su vez acuñado por Martín Lutero, en términos de criaturas espirituales más o menos inofensivas, aunque capaces de provocar perturbaciones considerables a tratar. Catherine Crowe comenta que los muertos no siempre descansan en paz, a veces tienen la desagradable costumbre de aparecer. Sin embargo, los poltergeist no siempre tienen relación con espíritus humanos que se manifiestan ante familiares y amigos, sino que equivalen a las larvas y lémur, es decir, entes que no fueron humanos y que actúan de una manera tan aleatoria como violenta. Por otra parte, los geysers, que son espectros, espíritus, parecen manejarse como humanos atrapados en este plano que tratan de llamar la atención de los vivos. La demonología, incluso en la era industrial, mantuvo que los demonios se escondían detrás de los poltergeist. De hecho, la palabra poltergeist es de origen alemán y hace alusión a un ser espiritual, Geist, entre paréntesis si te interesa, que genera un ruido, polter. Martín Lutero, una autoridad en estas cuestiones, añadió que el Rumpelgeist, que es un espíritu ruidoso, retumbante, que aparentemente hacía más ruido y que él mismo experimentó en su residencia, él lo agregó. Poco a poco, la infestación diabólica pasó a verse como algo más espiritual, un poco menos diabólico, aunque de origen aún desconocido. En muchos cuentos del poltergeist, la actividad suele acabar tan misteriosamente como empezó, pero nunca es aleatoria. Generalmente alguien hace algo, va a algún lugar, hace magia, compra un objeto maldito, siempre hay un desencadenante. Un caso interesante de infestación demoníaca que podríamos considerar un poltergeist se puede leer en el tratado de Johann Snyder. Se llama Formicarius, del año 1475, que se escribe en forma de diálogo. Un alumno que estudia teología le pide a su maestro que comente algunos ejemplos de perturbaciones en el hogar. El maestro le cuenta la historia de una casa cerca de la ciudad de Nuremberg, en donde un espíritu inmundo silba en la oscuridad, le pega a las paredes, hace que las cosas se pierdan y aparezcan en lugares insospechados, pero en ningún momento daña a las personas que viven ahí. Si bien nunca se dice que este espíritu inmundo sea un poltergeist, las manifestaciones del ente se pueden comparar. La anécdota está incluida en un contexto un poco más grande,
que intenta demostrar que los demonios intentan influir en los asuntos humanos a menudo a través de pequeñas travesuras. Un golpe sí, 2 golpes no, 3 golpes déjame entrar. Y además de la referencia auditiva del significado de polter, de Rumpel, podríamos hablar del enano saltarín, Rumpelstiltskin. Estas entidades, estos seres, provocan otras perturbaciones. Rompen pequeños objetos de la casa como vasos, cubiertos. También reubican de una manera furtiva. Insisto, mucha similitud con el fenómeno de los duendes. ¿Nunca te pusiste a pensar por qué las cosas se pierden en tu casa, aún viviendo solo? En algunos casos los poltergeist sí pueden mover objetos más grandes, más pesados como camas y mesas. También me hace acordar a Reagan. Pero la característica secundaria de estos fenómenos después del ruido es la desaparición de objetos personales que después se terminan encontrando en lugares insospechados. En casos más raros pueden provocar severos daños físicos. De hecho, la noción de que estos espíritus tiran piedras es bastante antigua. Este fenómeno, que se conoce como litobolia, tiene bastantes antecedentes en el historiador romano Tino Livio, quien hizo una descripción de cómo algunas rocas en llamas de un origen desconocido asustaron a los soldados romanos durante las guerras púnicas. Guillermo de Urbenia hizo la afirmación de que un espectro menor lo estaba atormentando tirándole piedras y pegándole a las paredes. Los ascetas cristianos, por lo común, se encontraban con demonios que les tiraban piedras para interrumpir sus prácticas ascéticas. Y hay un cuentito bastante popular, creo que es del año 1698, llamado Litobolia, pero lo vas a conseguir como el demonio lanzador de piedras, que se atribuye a Richard Chamberlain, pero esencialmente describe a un poltergeist moderno. Un aspecto en común entre, la infestación demoníaca en un concepto más antiguo y el poltergeist moderno es la sensibilidad emocional extrema de estas entidades. Parece que reaccionan ante la más mínima ofensa, real o imaginaria, y reaccionan de una manera muy violenta cuando no tienen la reacción que esperan provocar. Algo así como un niño caprichoso y malcriado. Quemar salvia, gritarles, darle órdenes de que se vayan, al final puede terminar haciendo más mal que bien, puede hacer que las cosas se pongan peor. Precisamente porque se les está dando reconocimiento. Como a los chicos caprichosos, hay que ignorarlos. La falta de sueño le agrega un condimento particularmente de repugnancia a toda esta situación. Estos entes suelen empezar su actividad cuando la persona intenta dormir, intenta conseguir el sueño. En estos momentos es bastante común sentir que algo presiona sobre la cama, algo con peso que hunde el colchón, como si un animal se hubiera aproximado y se hubiera subido. También tiene relación con la famosa parálisis del sueño. ¿Alguna vez pensaste que una sombra se sienta en el borde de tu cama? Bueno, las pesadillas también tienen mucha frecuencia llegados a este punto. Suele soñarse con figuras sombrías que adquieren una forma un tanto humanoide, particularmente desagradable, y terminan emitiendo una energía malévola. A veces corren en 4 patas, como perros grotescos. Lo único sensible son sus dientes, que son afilados, y las cuencas de sus ojos. Es común que estas figuras te persigan en sueños o que directamente se deleiten con tu tortura. Parecen hambrientos. Si el interés del poltergeist es una persona, vamos a notar sí o sí un cambio muy radical en su comportamiento y en sus palabras. No es infrecuente que
se pellizque las caras, los brazos, las piernas, en sí que se haga daño a sí mismo. Tampoco que tenga ampollas, rasguños, arañazos, magulladuras, como si fueran quemaduras. Y respecto a su personalidad, es como si fuera una persona completamente diferente, como si no fuera la persona que vos conocés y lo hubieran cambiado por otra, como los niños de las hadas criados por humanas mientras se llevaban a los humanos quién sabe dónde, y después las madres clamaban con penuria que esos no eran sus hijos. La persona cambia de humor de una manera brusca, contesta como si alguien invisible lo hubiera llamado. ¿Alguna vez sentiste que mencionaron tu nombre y en realidad nadie te llamó? Al final termina pasando mucho tiempo en silencio, aletargada. Y al final termina siendo una masa informe de oscuridad que parece flotar a su alrededor. Finalmente, y para concluir un poco este video, aumentar las fuentes de luz de la casa, iluminar todos los rincones oscuros, parece tener un efecto positivista. Pero lo que sí parece que funciona es localizar el espacio de la casa en donde vinieron los primeros ruidos, que suelen producirse a las primeras horas de la mañana. No son muy fuertes que digamos. Es como si la criatura quisiera llamar la atención y una vez que la consigue, ahí sí empieza a desplegar todo su maldito arsenal. Si el origen es un espejo o es un mueble, conviene más deshacerse de ellos. Según parece, los ruidos nunca empiezan en la estructura de la casa, como columnas, paredes, piso, techos, sino de un objeto en particular que puede estar en el piso, en la pared o en el techo. En cualquier caso, ignorarlo, no lo reconozcas. Solamente quiere tu atención, como una mujer moderna adicta a la validación. Que haga lo que haga, tenés que actuar como si nunca lo hubieras notado. No hables del tema en casa. No actúes asustado. Acordate de que podrían estar observando y esperando tu reacción. Este programa al final se hizo muy largo, espero que lo hayas disfrutado si es que llegaste al final. Espero que hayas disfrutado este programa. Mi nombre es Lucas Farquete, seguime en mis cuentas y que tengas buenas noches.